Bienvenidos al podcast, bienvenidos a un primer mini episodio donde voy a intentar hacer algún tipo de edición en YouTube, así que ténganme paciencia. Bueno, para la gente que nunca ha venido a un mini episodio, básicamente no he invitado, soy yo solo, voy rápido. Es un tema que por ahí no hace falta traer a alguien para charlar y es mi forma de comunicarme con ustedes. Entonces, nada, hoy les tengo un tema muy particular que muchas personas han preguntado: Chris, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es básicamente por qué tantas empresas, aparte grandes, están despidiendo personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y es un fenómeno que pasa tanto en el norte como en Latinoamérica, como en Europa, ¿no? Entonces, creo que es interesante charlar de esto sin ser economistas, obviamente, sino como con una mirada de producto, a ver si les interesa a ustedes y también aparte si les sirve como información útil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un poco en contexto de qué es lo que está pasando a nivel mundial sin que ningún economista se ofenda. Si alguien sabe de esto, por favor, escríbame y grabamos un episodio de economía, pero vamos a verlo hasta donde yo conozco. Bien, recordemos que hace un tiempo atrás, hace no mucho tiempo, aunque parezca medio cuántico, llegó algo que se llama la pandemia, Chan. Y en la pandemia, muchos productos crecieron muy, muy rápido, ¿no? Y eso hizo que ciertas empresas tuviesen que invertir en empleados para poder como seguir con el ritmo que venía pidiendo el producto, ¿no? Entonces, si se fijan y si usualmente si hacen algún tipo de búsqueda por ahí por Google, se van a dar cuenta que hay artículos tipo, no, que el e-commerce creció lo que hubiese crecido en 5 años si no hubiese pasado pandemia, ¿no? Creció en 3 meses lo que creció en 5 años. Entonces, todo ese ritmo de crecimiento obviamente cambia una vez la pandemia termina, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Las empresas apuestan, ¿no? Así como uno hace y que uno dice, bueno, me voy a meter en esta empresa porque creo que, no sé, me gusta el producto, bla, 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 lo que sea, dentro de todo, entre comillas, estamos apostando que es un buen lugar para estar y aceptamos la oferta. Bueno, las empresas hacen lo mismo. Y entonces apostaron, dijeron, bueno, a ver, pasó esto con la pandemia, mi producto creció X veces, no sé, 5 veces, 10 veces, 15 veces lo que hubiese crecido en 5 años, pero en un par de meses aumenté mi planilla, mi organigrama, básicamente, y yo creo que esto va a seguir ocurriendo porque sí, ¿no? Como que seguramente la persona economista que está escuchando esto tiene todos los datos, pero bueno, esa apuesta no siempre se mantiene. Y a veces se mantiene para unas y no se mantiene para otras empresas o ciertos rubros, ¿no? Y eso fue un poco lo que está ocurriendo. No nos vamos a meter en temas macroeconómicos de que si inflación, recesión, olvídense de eso, este no es, no es el canal para eso. Veamos esto desde producto. Entonces, las empresas agarran, contratan a personas. Las personas tienen un costo, ¿no? O sea, literalmente. O sea, una empresa contrata a alguien y esa persona le genera un costo. ¿Qué pasa? El trabajo que hace esa persona trae una ganancia, ¿no? Y hay un balance entre la cantidad de ganancias que trae un empleado a la compañía, que eso aparte que es dificilísimo calcular, pero se puede calcular, versus la cantidad de costos. Entonces llega un punto donde tus usuarios de tu producto o el servicio que sea que había crecido ya no están consumiendo de la manera que habían consumido. ¿Por qué? Porque el estilo de vida cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cerró la pandemia o se ablandó, depende del país donde estén, y comenzaron a retomar ciertas cosas que hacían antes o se hartaron de hacer lo que venían haciendo 2 años en pandemia y más bien ahora están como queriendo recuperar tiempo y haciendo otras cosas y ese ritmo de consumo de ciertos productos que venían manejando lo dejan de manejar. Y así como cuando el producto crece, se contrata más personas, cuando el producto se ve impactado a nivel usuarios, que eso obviamente significa menos gente que paga el producto, menos tráfico, menos engagement, etcétera, etcétera, las empresas tienen que comenzar a bajar costos. Y una de las formas más rápidas de bajar costos es sacando a personas de la empresa, literalmente, votándolos o haciéndolos. Hay varias palabras en inglés muy amables para decir cuando votan a alguien, pero bueno, esa es la forma más rápida. Obviamente sí hay más formas. Puedes mejorar tu producción, o sea, tú como que qué tan óptimo eres produciendo las cosas. Puedes abaratar costos de materiales o algo por el estilo. Pero lo que puedes hacer más rápido es votando a personas.
Y por eso van a ver que las empresas comienzan a votar personas. ¿Qué pasa? Porque, y después uno se pregunta, pero ya va, Chris, ¿por qué si Microsoft, no sé, tiene 500 billones en revenue eh, al año, por qué rayos vota gente? Que agarren 1 billón de esos y mantengan a la plantilla. Pues no se puede. O sea, sí se puede a nivel numérico, pero las empresas no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen inversores, ¿ok? Vamos como paso a paso, aparte de esto es primera vez que lo explico en un video. Las empresas tienen inversores y los inversionistas quieren ver ganancias, pero los inversionistas no es que no son binarios, no es como que dicen veo ganancias, me quedo tranqui, veo pérdidas, me alerto. Los inversionistas hacen un seguimiento. Entonces, si ven que hay mucho gasto y que el revenue está bajando, aunque exista revenue, se alertan. Porque piensen, es complicadísimo el tema de las acciones y las inversiones y todo esto, si bien es matemático, ¿no? Tipo, yo meto dinero acá porque cumple ciertos valores y me gusta y me va a generar este porcentaje, en realidad hay una gran parte que es como el sentimiento. De hecho, la gente que invierte se fija mucho en la performance de la empresa, ¿no? Tipo, cómo va el revenue que tiene, los gastos, bla, 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 pero también se fija mucho en las polémicas de la empresa. De hecho, por eso es que Elon Musk se mete tanto en problemas, porque los inversores se fijan, tipo, mira, a ver, este CEO cómo se porta, genera polémicas, no genera polémicas, como que hay una parte muy emocional. Entonces, si tú eres un inversionista que aparte metió una bola de plata en esa empresa, y comienzas a ver que el costo sube y el revenue comienza a bajar, te comienzas a alertar. Entonces, tú como empresa no solamente comienzas a votar personas porque quiero abaratar costos y tener más revenue, sino que quiero abaratar costos, quiero generar más revenue y aparte quiero que mis inversionistas se queden tranquilos, porque nada me sirve que que se vayan corriendo. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Ahora, esto creo que está pasando de forma como más salvaje en Estados Unidos, ¿ok? Creo que eso tiene mucho sentido en una economía, sin entrar en temas políticos, en una economía capitalista donde todo se mueve muy rápido. O sea, en Estados Unidos la verdad es que las empresas se adaptan muy rápido al contexto económico mundial. Ellos no esperan a que pasen las cosas. Ellos se van adaptando rápidamente tratando de adelantarse. ¿Por qué? Porque así puedes reducir un poco el riesgo y el impacto que vas a tener. Entonces, nada, qué es lo que, qué es lo que va a pasar en Latinoamérica o qué es lo que está pasando? De hecho, en Argentina, porque siempre hay que tomar como el contexto del país y la economía mundial y todo esto, aunque no nos vamos a meter ahí porque no somos economistas, ya sucedió esto en el 2022. Varias billeteras cripto, si no me equivoco, tuvieron que votar a personas, ¿ok? Em, y el motivo es exactamente el mismo. Ahora, hay motivos un poquito diferentes según el tipo, en la etapa en que se encuentra la empresa, ¿no? Si la empresa está recién creciendo, se está expandiendo, está en crecimiento, lo que sea, no es lo mismo a que Microsoft, la manera en que Microsoft o Google o Spotify reaccionan, ¿no? Pero tengan la idea de que si estás en un momento de crecimiento y aún tu producto no está completamente establecido, obviamente tus inversionistas van a ser mucho más reaccionarios, mucho más exigentes con el revenue y lastimosamente la manera en que, entre comillas, pagamos esto somos nosotros, por lo menos en la medida, en la inmediata, ¿no? Entonces yo les quiero mostrar, si están en Spotify, yo igual voy a ir leyendo. Les quiero mostrar un poco este artículo que salió en The Verge. The Verge es un sitio web que yo leo a cada rato y me encanta. Y no les voy a leer todo esto porque aparte que está en inglés, pero sí quiero mostrarle como estos quotes, estas frases que dijeron, no me acuerdo si son los CEOs de la empresa o qué, pero son frases que salen de varias empresas grandes de allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si lo van leyendo, ¿no? Se van dando cuenta de que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Por ejemplo, Meta, que recuerden que Meta es lo que antes era Facebook, dice, en el inicio de COVID, hubo un movimiento online que se generó, que creció muy rápido, y comenzamos a crecer. Muchas personas predijeron que esto iba a ser permanente, esta aceleración iba a ser permanente, pero bueno, después que terminó la pandemia, la verdad es que no, las cosas no funcionaron como pensábamos que iban a funcionar.
Y un poco más se mantiene el resto, ¿no? Google dice, durante los últimos 2 años vimos mucho crecimiento. Esos últimos 2 años son los años de pandemia. Y tuvimos que contratar para hacer match a ese crecimiento. Em, pero bueno, la realidad económica es muy distinta a la que hay hoy. Y si sigo bajando, van a ver que todo dice más o menos lo mismo. Microsoft, Salesforce, esta es otra de Amazon. Sí, Amazon 1 y Amazon 2, porque hay dos codes para la gente que está en Spotify. El mismo Spotify un poco le pasó lo mismo. Stripe y creo que, a ver si Salesforce, sí, Salesforce está acá. Todas sufrieron ese, mm, ese mismo problema. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, otra pregunta que me han hecho es, Chris, ya va. Porque he visto empresas que votan el 70% de su planilla, de las personas que están trabajando, y ahí mismo comienzan a contratar. De hecho, hay veces que ni siquiera han comenzado a votar y ya están los anuncios en LinkedIn y tú dices, mira, la empresa se va a expandir, va a crecer más, que cool. Y de repente, boom, votan a un montón de gente y dices, ya va, y estas búsquedas, ¿por qué continúan? Ok, en Latinoamérica específicamente, y bajo mi experiencia, me puedo estar equivocando, pero para que tengan como una opinión de alguien que he tenido suerte de estar en contacto con reclutadores últimamente y comienzo como a tener como un punto de vista un poquito más redondo, es muy complicado conseguir talento. ¿Por qué? Porque el talento senior se va para afuera, o sea, se va en el sentido de que busca trabajo para afuera, y el talento junior es un talento que ellos no tienen la capacidad de tomarlo y entrenarlo. Aparte, no solamente es un tema de entrenarlo, de que me lleva tiempo entrenarlo, que es completamente válido, sino que necesitas ciertos empleados seniors que tengan la capacidad de entrenar a esos empleados juniors. Entonces, así como uno dice, no puede ser que me pidan experiencia para conseguir mi primer trabajo, pero eso es como ilógico, ¿cómo va a ser? Bueno, lo mismo le pasa a las empresas. Si yo quiero entrenar a gente junior, yo primero tengo que tener a gente senior. Esa gente senior se tiene que establecer en la empresa, o sea, como que conocer el producto, estar estable allí y a partir de ahí entender qué va a hacer la empresa, a quiénes tiene que contratar. Entonces ahí plantearse la idea, contrato juniors y luego comenzar a entrenarlos. Entonces, no es fácil para las empresas que están ahora en Latinoamérica. Esto puede cambiar, seguramente que sí, en unos meses, no sabemos. Para la gente que no lo sabía y por ahí no lo sabía, está como estresado de qué es lo que está pasando. Ahora mismo en tecnología esto es un temazo. Mucha gente se está quedando sin trabajo. Y bueno, obviamente si tienen un poquito de experiencia, los contratan rápidamente porque la lista de las personas que se quedaron sin trabajo se hace pública y literalmente los contactan y ya, ¿no? Entonces es como una historia de terror que tiene como un final feliz. Pero es importante que sepan como toda la lógica que está atrás de todo este problema a nivel producto, no a nivel macroeconómico, porque no tengo las capacidades para hacer ese análisis. Pero sí me parece interesante que hablemos este tipo de cosas con una mirada de producto, porque no solamente se van a enterar de cosas y por ahí van a decir, ya entendí por qué nadie me está contactando ahora, o lo que sea, o ya sé entonces qué puedo hacer, sino que aparte creo que es una forma interesante de que ustedes digan qué cool ver las cosas de esta manera, y no solamente quedarme en el diseño de pantalla, sino que yo puedo ser una persona de diseño que está metido en la conversación grande, que creo que es algo que vengo trayendo en los últimos episodios un montón, como para ayudar a que nuestra disciplina de UX, específicamente en español, madure de la forma correcta, que no se quede en lo básico, ¿no? Em, Otra pregunta, bueno, ya faltan 2 minutos, pero bueno, la siguiente pregunta que seguramente muchas personas están haciendo en este momento es, bueno, entonces si me dices todo esto, no me cambio de trabajo, no busco trabajo ahora, suponte que estén trabajando y se quieren cambiar, ¿será que cambiarse ahora es un riesgo? Bueno, la realidad es que sí, o sea, siempre lo va a hacer, sobre todo si les gusta trabajar para startups, y creo que la gente que trabaja en startups tiene que estar muy clara de que hay un alto riesgo de que trabaje hoy y mañana no, pero hoy en día, bajo este contexto, ese riesgo aumenta un montón. Entonces, no les voy a decir que no busquen trabajo porque no tiene ningún tipo de sentido. Yo soy de las personas que siempre piensa que tenemos que comenzar a buscar más. Cada vez que llegamos a un lugar, pues tenemos que comenzar a buscar más. Por lo que sí pueden hacer es comenzar a incorporar preguntas sobre la salud de la empresa en un momento tan importante. Entonces, a las personas que le caiga mal, o sea, del lado de que los entrevistan ustedes,
Si esas preguntas caen mal, ya para mí es un red flag y literalmente lo notan. Y, y van a haber personas que les van a hablar muy directo y les van a decir, mira, estamos bien porque nos hicieron una inversión de, no sé, de tanto, lo que sea, y listo. Y a partir de ahí ustedes van tomando como decisiones. Pero bueno, ya saben, eso es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, eso es un poco lo que está pasando acá, y ya entienden, y ya creo que pueden entender un poco más por qué las empresas, aunque tienen revenue, que es ganancia, piensen en revenue como ganancia neta, ¿ok? Ya pagaron impuestos, ya pagaron todo. Aún así votan personas y a la misma vez las contratan, ¿no? Porque es como una combinación muy rara de factores. Así que gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Gracias por escucharme. Cualquier pregunta, déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, en los comentarios, que en estos días pasé a responder todos, incluso los que tenían un año allí. Y si no, escríbanme por privado, con preguntas o lo que sea. Y recuerden que yo en Spotify dejo una cajita donde pueden hacer preguntas o responder una encuesta. Así que gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima.